Qué loco. Justo lo estábamos hablando, llegamos al en vivo. Muy bien. Bien, Muy buena gente, yo soy Enrique Ríos, sean bienvenidos a mi canal. Estamos en un directo de la charla del programador. Mi invitado de hoy es Mariano Payes y... Ah, cierto. Bueno, Mariano Payes es un profesor y programador ya con casi 3 décadas, más de 3 décadas de hacer estas dos cosas. Y bueno, él está escribiendo actualmente un libro y ya ha publicado 4 más. Entonces, tiene mucho para contar. ¿Te podrías presentar, Mariano? sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Pagés o Pages o Pagés, de cualquier forma está bien dicho. Soy licenciado en sistemas. Empecé en el mundo de la informática antes que en la universidad, a mis 16 años, en el año 1980, cuando la informática estaba bastante cruda todavía. Pero bueno, tenía muy claro qué es lo que yo quería hacer. Y había dos cosas que yo quería hacer. Una era programar computadoras y la otra era enseñar. Enseñar me di cuenta porque en el colegio yo era aquel que invitaba a sus compañeros a estudiar a casa y era el que explicaba a los demás las cosas, porque me gustaba, para mí era una forma de aprender. Explicar es una forma de aprender. Y bueno, con las computadoras rudimentarias que se podían adquirir en ese tiempo, no sé si alguno conoce alguna de aquellas viejas computadoras que se conectaban a televisores y se podía programar en BASIC. Bueno, eso es lo que yo empecé a hacer, aprender en forma autodidacta. Se imaginan que año 80, 81, 82, no había internet, no había YouTube, no había nada más que lo que uno podía aprender a través de manuales, de leer manuales o de leer en algún libro o alguna revista. Entonces, aprendí a partir de ahí hasta que, bueno, decidí, eh, cuando entré a la universidad, cursar la carrera de licenciatura en sistemas. A la par, mientras estudiaba, también ejercí la docencia. No sé si en Paraguay hay un esquema para estudiantes, como hay en Argentina, donde podés ser estudiante y ser alumno auxiliar adscrito de alguna materia. Eso es lo que yo hice. Comencé mi carrera docente siendo alumno, así que en el año 84 empecé a dar clases. Y bueno, a partir de ahí se armó como más o menos la vida que yo llevaba. Por un lado, dando clases y por el otro lado, trabajando. Siempre trabajé, al principio, mucho en programación. Lo primero que programé fue juegos. No sé si les pasa a ustedes también. Lo primero que quieren hacer es programar un jueguito, hacer algoritmos un poco más divertidos que cosas matemáticas, ¿no? Entonces, empecé por ese lado y a la par estudiaba en la universidad las cosas que se enseñan en la universidad. Mientras tanto, daba mis clases y bueno, a lo largo del tiempo eh, fue pasando lo que le puede pasar quizá a cualquier docente. Me imagino que a todos les pasará que al principio cuando uno empieza a dar clases, empieza a dar lo que uno aprendió y de la forma en que uno aprendió de sus profesores. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada uno, lo que debería suceder es que cada uno vaya tomando el camino que le parece más adecuado para dar las clases, adaptando contenidos, inventando quizás nuevas formas de enseñar cosas. Para mí fue mucho ensayo y error, eh, tratando de que sean los menos errores posibles para poder enseñar de la mejor manera. Eh, yo siempre fui profesor de primer año, también tengo materias de segundo, de tercero y de cuarto, ¿no? Pero siempre, y lo que más me gusta, es ser profesor de primer año. O sea, cuando recién llegan a la universidad y empiezan a encontrarse con
esto que es resolver problemas, construir algoritmos y escribir los primeros programas. Esa es la parte que más me apasionó. Y a la hora de buscar libros sobre esto, fue donde encontré mayores dificultades, porque los libros arrancan para mí en un nivel mucho más arriba y se hace cuesta arriba, ¿no? Para uno que no tiene idea, enfrentarse y construir el primer programa. A mí mismo me costó cuando tuve que aprender a, a diagramar. Yo ya programaba, porque programaba como autodidacta, pero cuando me quisieron enseñar, decir, bueno, se hacen estos diagramas, así, estos rombitos y estas cosas, yo no entendía nada, me habían cambiado totalmente el panorama. Sin embargo, si me hubieran dicho, mira, resolver un problema es simplemente ver, con un conjunto de herramientas, combinarlas y usarlas para que puedas resolver el problema. Lo único que te puedo cambiar es la cajita de herramientas, pero el problema va a ser el mismo y vos tenés que saber usarlas, ¿no? Entonces, eso fue lo que fui haciendo en las clases. Y bueno, en un momento empecé a usar distintos tipos de, les voy a llamar autómatas, aunque en realidad se parecen más a esto. A esto que está aquí. ¿Sí? Que lo usé en clase, lo empecé a usar en clase hace como 5 años para resolver problemas. Entonces, este monito tenía una serie de instrucciones que podía ejecutar. En sus manos tiene, acá muestro el secreto, tiene broches que puede agarrar papelitos, ¿sí? En su memoria en realidad es un broche que tiene el cerebro, ¿no? Entonces, mediante instrucciones podíamos programar cosas usando este monito. Obviamente en ningún libro podíamos encontrar esto. Entonces cuando mis alumnos me empezaron a preguntar, profe, ¿de qué libro puedo estudiar? Yo lo único que podía responder era, todavía no escribí el mío, ¿no? Porque esta forma de enseñar no encajaba con lo que había en el universo de bibliografía que uno podía consultar. Así que decidí escribir mi primer libro, que creo que Enrique vos lo tenés. Dame un segundo. Sí, acá está. Se parece bastante, ¿sí? Bueno, esto es por la magia de Amazon, que permite que podamos tener en distintas partes del mundo el mismo libro, en donde justamente enseño estas nuevas formas de aprender, básicamente y en primer lugar, a resolver problemas, a construir algoritmos y después representarlos en lo que sea, en un pseudocódigo, en un lenguaje, en lo que fuera. Pero lo más importante, lo que hay que aprender es cómo construir algoritmos y hacerlo de una manera interesante, porque si yo empiezo a plantear cosas demasiado complejas, lo que va a suceder es que todo el mundo se espanta. Y es lo que pasa con la matemática. No sé cómo les va en matemática, pero eh, uno piensa, ¿para qué sirven las derivadas, las integrales, las ecuaciones diferenciales, todas esas cosas que nos enseña en la universidad si no lo voy a aplicar en mi vida? Pero si a mí me dijeran, por ejemplo, que conociendo la distancia que hay de acá, al edificio del frente, con un transportador, yo puedo medir su altura, ¿sí? Puede ser más interesante, ¿no? En lugar de decirme, vamos a estudiar trigonometría, ¿sí? En trigonometría existen el coseno, el seno, la tangente, el arco tangente, bla, bla. Me aburre tremendamente, pues yo no sé para qué sirve, pero si empiezan y me dicen, ¿sí, ¿querés calcular la altura de aquel edificio? Mira, desde acá, tenés que medir la distancia y con un transportador medir el ángulo y lo calculás. Qué interesante, ¿no? O si no, si tenemos que atravesar una plaza, ¿sí?
¿Me conviene atravesarla en diagonal o hacer el recorrido alrededor, por las calles del costado? Y la intuición dice que la diagonal, pero ¿cuánto mejor? Y bueno, eso lo dice Pitágoras en su teorema, ¿sí? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados de la calle. Bueno, entonces puedo decir, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto me ahorro? Bueno, puedo calcular cuántos metros me ahorro. Y eso lo puedo mezclar con física y decir, bueno, calculemos según la velocidad cuánto tiempo me ahorro en cruzar diagonal una plaza, ¿sí? Entonces, meter todo junto y no hacer esos compartimientos estancos de una materia, otra materia, y como que son cosas que no tienen nada que ver. Y todas tienen que ver con algoritmos. Todo. Desde que nacemos, desde que empezamos a aprender cosas, estamos aprendiendo algoritmos. ¿Cuál es el problema? Que nadie nos contó que estamos aprendiendo algoritmos. Entonces, cuando entramos a la universidad, aparece esa palabra y todos nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué será? ¿Hace falta llegar a la universidad para aprender, no sé, para aprender o para enterarnos recién que todo lo que hicimos hasta ese momento fue aprender algoritmos? Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos manejado de una manera totalmente natural. Enrique, hablé demasiado, no sé si tienes alguna pregunta o hay alguna por ahí. Está perfecto. Todavía no tenemos preguntas, pero me llama la atención porque en serio, acá en Paraguay, lo que yo puedo dar experiencia en tema de matemática es como un golpe, tipo, si vos querés irte a una ingeniería, algo donde se exige muchísimo la parte matemática, en el colegio se da muy poco, entonces chocas. Nosotros tenemos un probatorio de 6 meses donde tipo nos capacitan en geometría analítica, trigonometría, física, aritmética y física. O bueno, eso era en mi generación. Ahora para eso era en mi generación. Ahora para los de informática se cambió física por introducción a la programación en Python. Claro que igual es tremendo golpe estar dando bases matemáticas sólidas después de haber pasado a un colegio donde casi no se hacía énfasis. Y otra vez cuando entras a la universidad, te chocas con cálculo matemático, con lo que viene siendo límites, derivadas y luego integrales, y, y te querés dar un tiro. No entendés, te confunde y es tipo que voy a aplazarme mal. Y ya, esa es la sensación que te da, hasta empezás a llorar ya. Vos te vas con tus compañeros tampoco entienden. Y bueno, esa es el choque. Y en tema de programación, yo me fui a un colegio técnico donde aprendí las bases de la programación, pero por alguna razón, por decirlo así, es diferente. Una universidad es como que un énfasis diferente. Entonces, a pesar de que yo tenía una base, me fui y me choqué contra Java y me choqué contra metodologías del aprendizaje más estrictas, más rígidas, más... eh, bueno, Java luego es un lenguaje bien rígido, ¿verdad? Pero era algo que yo no comprendía. Me tomó, sinceramente, la única forma en la que yo aprendí es porque un conocido mío, un amigo mío, me ayudó, que está en semestres superiores. Me dijo, mira, así funciona esto, con estas funciones haces tal cosa, tal, 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 tal. Y justamente él acaba de comentar, Sergio Gabriel Núñez González. Gracias a vos realmente pasé programación uno o por lo menos gracias a vos logré hacer varios de mis proyectos. Un saludo. Am, bueno, y es eso. Y yo creo que en cierto modo es porque nosotros no interiorizamos la necesidad de hacer un análisis previo a nuestra codificación. O sea, nosotros generalmente no agarramos un papel y no dibujamos, no garabateamos, no hacemos pseudocódigo, no hacemos diagramas, no hacemos nada. Mira, leí el ejercicio, me pongo a codificar al toque. Y, y yo creo que esa es una mala práctica que Mm. inclusive cuando nos dicen que no tenemos que hacer eso, es como que necesitamos más palos en nuestra cabeza para que se nos quede. Y ahí están comentando la gente, voy a leer un poquito. Sí. Bien, Sergio dijo, en el colegio no se aprende a programar, cuando uno llega a la uni, aprende verdaderamente a programar. Eh, Amin Mansuri acaba de citar a otra persona otra vez.
Pero el mensaje está claro, que en el colegio no se enseña, no se aprende, en la universidad se aprende de verdad. Está bien. Eh, Otro comentario de la señorita Andrea Verónica López dijo, buenas tardes, odio las matemáticas, sin embargo, como dice Mariano, si nos las hubieran enseñado de otra manera, sería todo diferente. ¿Qué opinas? Y yo opino que lo que pasa es que no nos dicen para qué aprendemos las cosas. O sea, por ahí está muy claro para qué aprendemos geografía, más o menos claro para qué estudiamos historia, pero cuando se trata de ciencias abstractas, absolutamente como la matemática, no te explican para qué. Y uno necesita tener como tangibles las cosas en las que yo puedo aplicar lo que me están enseñando, y si no lo quiero aplicar, por lo menos entenderlo. Cuando te enseñan lo que es la derivada de una función, ¿por qué no te dicen, mira, es la fuerza con la que una función o una tendencia crece o decrece? ¿Sí? Eso es la derivada. Entonces vos podés decir, mira, la derivada de la función de crecimiento de contagios de bla bla es 2. Entonces vos puedes saber que con eso solamente, que es una tendencia creciente, ¿sí? Ahora si te dicen es menos 2, ¿qué es que está decreciendo y cuánto? Bueno, en forma cuadrática. Bueno, por saber un poquito de matemática aplicada a la vida. Lo mismo pasa con la física y pasa con todas las ciencias. Hay que enseñar las cosas de otra manera. Ahora, eso es lo que yo pretendía hacer cuando escribí este libro, es decir, oye gente, estamos rodeados de algoritmos, lo único que tenemos que hacer es visualizarlo. Y no se te ocurra hacer justamente lo que vos decías que pasa, que cuando vamos a escribir un programa, nos vamos a sentar con la hoja en blanco y empezamos a escribir. No, no podemos escribir un programa si no sabemos resolver el problema. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender nosotros mismos a resolver el problema, y después, cuando nosotros sabemos de alguna manera muy particular, muy personal, cómo resolverlo, podemos explicarle a otro cómo se resuelve. Y escribir un programa no es más que explicarle a una computadora cómo resolver un problema que yo ya sé resolver. O sea, escribir el programa no va a resolver el problema. Escribir el programa es la expresión de la solución del problema que yo ya encontré. Y eso es lo que trato de explicar acá. No sé qué te pasó a vos, Enrique, cuando lo leíste el libro. Si no te hubiese gustado leerlo a los 15 años y no a la altura que lo leíste. Hubiera sido muy útil. Bueno, la verdad, hubiera sido increíblemente útil que me hubieran metido este libro en el primer semestre de ingeniería. Hubiera sido bastante útil porque realmente hay conceptos que uno aprende, pero aprende así rozando y nunca interioriza. O sea, por ejemplo, los diagramas de flujo es como que algo que así roza nomás, pero nunca interioriza. O los conceptos de las cajas de herramientas, o como usted dijo. A mí me encantó la definición de que un programa es simplemente una caja de herramientas definidas con las cuales podemos resolver un problema. Que nosotros tenemos que ver la forma de usar esas herramientas. Y que otro lenguaje es solo otra caja diferente y así. Y que también no hay que usar todas las herramientas para un problema. Esa es la verdad que me gustó bastante. Claro, Hay cuando una uno tiene que pregunta. resolver, a ver, sí, Ah, hacer la pregunta y después, bueno, sigo. después continuamos. Bien, Esteban Martínez Vega te pregunta, Mariano, ¿nos podrá dar un ejemplo de cómo enseñar los algoritmos? Como los ejemplos que nos da con las matemáticas. Saludos desde México. Bien, México ahí. Bueno, ¿cómo enseñar un algoritmo? Es simplemente saber quién tiene que ejecutar ese algoritmo y qué es lo que ese sujeto, esa persona, esa computadora o ese lenguaje sabe hacer. ¿Sí? O sea, yo puedo saber perfectamente cómo se hace algo, pero cuando tengo que escribir un algoritmo, tengo que saber qué es lo que sabe hacer aquel sujeto que lo va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé qué es lo que sabe, yo puedo explicarle en los términos que conoce, ¿sí? Y de eso se trata construir un algoritmo. Se trata de expresar aquellas cosas, aquellos problemas que yo sé resolver
en el lenguaje, en los términos que el otro sujeto entiende. Y ese sujeto puede ser una persona, ¿sí? Puede ser una computadora, puede ser cualquier entidad que sea capaz de ejecutar instrucciones, ¿no? No sé si respondí la pregunta o si quieren repreguntar, se puede, pero básicamente es eso. Escribir un algoritmo, en primer lugar, tiene que ver con saber quién lo va a ejecutar. Y quién lo va a ejecutar puede ser lenguaje Java, lenguaje Python, puede ser eh, Assembler o cualquier lenguaje, o incluso una persona, ¿sí? Yo, eh, el ejemplo más clásico de algoritmos que existe, ¿cuál es? Recetas de cocina, ¿sí? Ahora, ¿en qué lenguaje están escritas las recetas de cocina? El que sabe cocinar, bueno, hace las cosas, pero después va a tener que expresar eso que sabe hacer de una manera que otras personas entienden. Y eso es escribir un algoritmo, ¿sí? Y cuando escribo un algoritmo, tengo que escribirlo en términos de que la otra persona entienda cómo se hace. ¿Sí? Si yo digo batir las claras a punto nieve, ¿sí? Estoy entendiendo que, y escribo en una instrucción de mi algoritmo, batir las claras a punto nieve, estoy suponiendo que dentro de la caja de herramientas de la persona que lee ese algoritmo, sabe lo que son las claras a punto nieve, sabe lo que es batir y sabe cómo se hace. Si no, tendré que explicar en mayor nivel de detalle. Tendré que decir, bueno, tome un huevo, separe la clara de la yema, la clara la pone en un bowl, agarre el batidor, dé vueltas enérgicamente hasta que, bueno, y así siguiendo, ¿no? O sea, eh, la cantidad de instrucciones que yo necesite para expresar un algoritmo dependerá del sujeto y de qué es lo que sabe hacer. Y por otro lado, eh, es fundamental que yo sepa hacerlo primero. Ahora, dentro de todo el proceso de resolver un problema, hay una etapa que es creativa y que es muy personal, que es justamente esa. ¿Cómo yo resuelvo el problema? Y ahí eso es difícil de enseñar, porque ¿cómo hace Messi para patear un tiro libre? ¿Te lo puedo Mucho hay que explicar? estudiar eso. Es complicado. Sí, o sea, claro. Ojalá él pudiera escribir un algoritmo, ¿sí? De cómo patear tiros libres para que todos podamos patear los tiros libres como hace él, ¿no? Es muy probable que haya un montón de procesos en su cabeza, como las hay en todas nuestras cabezas, que no lo lleva a un nivel consciente y no lo puede expresar después en un algoritmo para decir, mira, esto es así y de esta forma no le vas a errar, ¿no? Eh, Yendo a terrenos de la robótica, por ejemplo, ya hay, yo he visto brazos robóticos con una paleta de ping-pong que son implacables, ¿no? Eh, Perciben la pelotita y le pegan y la devuelven donde sea. Bueno, alguien tuvo que programar, ¿sí? Cómo hacer, qué fuerza darle, con qué ángulo poner la paleta según la trayectoria de la pelotita. O sea, alguien tuvo que saber resolver el problema y después expresarlo en términos de que el robot entienda y haga los movimientos que tiene que hacer. Eh, eso es programar y eso es construir algoritmos. En primer lugar, entonces, saber cómo se hace. Y en segundo lugar, saber qué es lo que sabe hacer el otro y decirle en el lenguaje que él entiende cómo tiene que hacerlo. La verdad, eso es muy complicado. Yo creo que podemos decir entonces que algo muy importante para enseñarle es enseñarle al estudiante que se tome un momento, un respiro y que trate de resolver el problema y trate de entender qué es lo que hay que hacer. Y después ya empieza a programar. Yo me acuerdo que cuando tenía que resolver problemas, por ejemplo, del paradigma funcional, cuando estaba dando programación funcional, eh, yo tenía que, literal, me quedaba como en estado de meditación, me sentaba ahí en un sofá o en una silla y me quedaba con los ojos cerrados, como en casi posición de loto, ¿verdad? Así pensando, Mm, ¿cómo puedo resolver esto? Y me quedaba y me quedaba y me quedaba. Y
creo que esa fue la única razón por la cual pude hacer algunos de los ejercicios, porque es extraño. Es como que ocurría una pequeña magia. Como así es la parte creativa, es como que ocurría una magia y yo le daba tantas vueltas al problema, tantas vueltas, que como que en un momento empezaban a surgir pequeñas conexiones y pensaba, ¿qué tal si pruebo mezclar esto con esto? O le meto tal instrucción. ¿Será que eso va a funcionar? Y era como un salto de energía y me iba y codificaba un poquito. A veces, la mayoría de las veces no funcionaba. Me volvía a sentar, volvía a pensar, ¿por qué no funcionó? ¿Qué otra cosa puede ser? Y así iba hilando la solución. Yo creo que eso es lo más complicado de hacer que el estudiante aprenda, que realmente hay veces en las que hay que sentarse y solo apartarse de la computadora y creo que esa sería la parte creativa que cuesta enseñar. No sé qué vos opinás. Sí, por eso, y perdonadme que insista con el libro, pero es porque justamente está todo acá. En casi prácticamente medio libro, resolvemos problemas usando un robot mentiroso, un robot que dibuja, ¿no? Un mono que hace cosas, acomodar cartas arriba de una mesa. O sea, no estamos usando lenguaje de programación, sin embargo, estamos pensando en el problema y cómo se resuelve el problema. ¿Sí? Eh, y después vos hablas de programación funcional, por ejemplo, que te costó. Y es lógico, porque son formas distintas de pensar. Cada lenguaje tiene se llama su paradigma, ¿no? Que es como el conjunto de ideas que gobiernan ese lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos programación funcional que está basado en funciones, programación orientada a objetos que está basado en objetos, programación estructurada que está basada en procedimientos de funciones, ¿no? Entonces, son como filtros que le ponemos a nuestra vista para decir, bueno, al mundo lo vamos a mirar como si fuera un conjunto de funciones. Al mundo lo vamos a mirar como si fueran objetos. Al mundo lo vamos a mirar como si fueran procedimientos y funciones. Ahora, yo les digo a mis alumnos, durante un tiempo di paradigmas y lenguaje justamente. Les digo, cuando abren la ventana de su casa, ¿qué es lo que ven? ¿Ven funciones? ¿Ven procedimientos? ¿O ven objetos? Bueno, es mucho más fácil ver objetos, ¿no? O sea que pareciera ser que el paradigma de objetos es mucho más natural para nosotros. Por eso cuando vos te pusieron un problema para resolver con programación funcional, tuviste que romperte un poco la cabeza para expresar aquello en términos de funciones. Bueno, es más o menos lo que pasa. Y justamente, bueno, los libros que escribí tienen que ver con aquellas cosas que yo creo que perduran en el tiempo. Yo pasé por la universidad hace más de 35 años. De todo aquello que yo vi, ¿qué es lo que hoy existe? En ese tiempo no existía Windows, ¿sí? No, apenas existía iOS, no existía Internet, no había programación. La programación orientada a objetos era una teoría y en algún lenguaje raro estaba por ahí implementado, ¿no? Eh, programación funcional también existía, o sea, existían esas ideas, pero no estaban ampliamente difundidas. Entonces, yo puedo ver a lo largo de todo este tiempo qué es lo que perduró. Y yo puedo decir hoy que resolver un problema hace 35 años, 40 o 1000 años es lo mismo que resolverlo hoy. O sea, resolución de problemas es algo transversal a la humanidad. O sea, que va a estar vigente hoy, estuvo vigente antes y va a estar vigente después. Entonces, aprender a resolver problemas es lo fundamental. Aprender un lenguaje es secundario. Los lenguajes van y vienen, ¿sí? Ahora, tanto vos como yo estamos involucrados un poco con el lenguaje Python, porque resulta que encontramos en Python un lenguaje que es útil, que sirve para enseñar, que sirve para aprender, que es bastante bueno y que es orientado a objetos, ¿sí? Entonces, desde aquella época hasta ahora, los lenguajes funcionales quedaron en laboratorios, los lenguajes
estructurados quedaron un poco superados por la tecnología y por la historia de los nuevos lenguajes. Entonces, todo está orientado a objetos. Lo que hay perdura es por ahí un poco en base de datos, modelo relacional y un poquito de eso todavía queda y tiene para rato. En programación orientada a objetos todavía eh, está fortaleciéndose cada vez más y va a tener un poquito más hasta que aparezca alguna nueva idea que la supere. Eh, pero después no queda mucho más. Las cosas que yo estudié y bueno, y les va a pasar a ustedes que están estudiando ahora, de aquí a 20 años, eh, estudiaron historia, ¿no? No, no va a servir mucho más que para ese ejercicio que tenemos que hacer y lo que nos queda es ese ejercicio de enfrentarnos a nuevas situaciones, a nuevas tecnologías y ser capaces de comprenderlas y rápidamente capturar su esencia y poder usarla como herramienta en forma eficiente para resolver nuestros problemas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque esto va a seguir cambiando. O sea, cambió muchísimo en 30 años y de acá a 30 años espero que cambie mucho más. Así que, chicos, a no quedarse, hay que seguir y seguir y seguir estudiando, aprendiendo, pero lo hacemos porque nos gusta. Elegimos esta carrera porque seguramente nos apasiona. Al que no le apasiona está en problemas porque va a tener que estudiar toda la vida. Justo estabas diciendo que esta es una carrera de vértigo justo por eso, porque es de constante adaptación. Es un tema curioso, ¿verdad? Pero en serio, es como que ahora escuché que salió la tecnología Rust, que es otro lenguaje de programación que le compite a Go, que es otro lenguaje creado por Google. Entonces ahí ya tienes dos tecnologías nuevas que están en la vanguardia. Después, inclusive con el propio lenguaje Python, que es orientado a objetos, podés hacer recursividad, podés tener programación funcional. Y debo admitir que es más fácil que hacerlo en Racket, que es en donde me enseñaron. Sin embargo, es eso, es como que me da curiosidad ver cómo los lenguajes son multiparadigmas, cómo las tecnologías parece que se quieren empezar a fusionar mucho y todo lo que vos aprendiste con programas enfocados a una sola cosa, a programación lógica como sería Prolog, a funcional como sería Racket, esas cosas ya están incorporadas en los lenguajes de hoy día, como Python, con algunas librerías que te puedes descargar o directamente haciendo recursión básica, eh, todo ese conocimiento que diste ya se puede aplicar ahora. Claro que para problemas puntuales, pero es como que hay cosas que quedan, hay conocimientos que nunca van a desaparecer. Acá tenemos unos comentarios varios, voy a leer un poco. ¿Sí? Sergio Gabriel Núñez volvió a comentar, dijo que en su primer semestre aprendió con el libro de Deitel and Deitel, que hacen que te lo comas prácticamente en el primer semestre para resolver problemas de programación y tener buenas prácticas. Eh, Dijo que cuando entró a la universidad ya sabía programar, pero al final no sabía nada, o sea, empezó, pero al final sin saber nada, y que se dio cuenta del... y que se dio cuenta del por qué las cosas cuando él empezó a enseñar. O sea, cuando él empezó a enseñar lo que él sabía. Ahí ya se empezó a dar cuenta de qué es lo que realmente aprendió y para qué servían las cosas. Eh, Dijo que también aprendió así con recetas de cocina en el colegio. Eh, y a ver, lenguaje C, Python muy poderoso. Yo estoy en terminar la carrera y me doy cuenta de que ya hay para agarrar en el campo. Bueno, este no estoy muy seguro, pero a ver, dijo el último comentario. Yo ya estoy por terminar la carrera y me doy cuenta de las especialidades que hay para agarrar en el campo. O sea, se refiere, creo yo, a la cantidad de cosas que hay. Seguridad, Mm. redes, no sé cómo se llama, cloud, de todo lo que viene yendo con Internet, el Internet de las cosas, páginas web, microcomponentes para, sí, para el Internet de las cosas. Hay mucho para Sí, escoger. sobre eso tengo algún comentario para hacer, porque obviamente este paso del tiempo
llevó a la ciencia informática a un desarrollo muy rápido, ¿sí? Pensemos en las ciencias médicas, ¿no? Imagínate un médico de hace 500 años, ¿sí? Ese médico era traumatólogo, era cardiólogo, era neurólogo, era dentista, cortaba el cabello posiblemente, las uñas de los pies, o sea, hacía absolutamente todo. Y a lo largo del tiempo, cuando se va estudiando más en profundidad la ciencia, van apareciendo especialidades, ¿no? Entonces, hoy llega al extremo que tenés un traumatólogo especialista en rodillas, ¿sí? Ni siquiera un traumatólogo que vos vas ahí con un problema de espalda y te lo va a resolver. No, no, no. Mi tema es rodilla, así que andate a otro. Bueno, con informática pasa lo mismo. Y es lo que el estudiante tiene que ir perfilando. Por eso hay una infinidad de materias, no infinidad, pero digamos, tenemos unas 20, 25 materias que nos van mostrando distintos perfiles, ¿no? Por ahí hay gente que odia programar, pero que le encanta hacer análisis y diseño, ¿sí? Pero en el medio estudia base de datos y también estudia sistemas operativos y también estudia, no sé, como vos decías, cloud. Por ahí le interesa un poco más el hardware, pero no se ve mucho el hardware. Eh, entonces, en algún momento tiene que buscar su perfil, ¿sí? Y decir, bueno, a mí me gusta esto, y no tiene por qué ser una elección de por vida, tampoco eso, ¿sí? Porque a mí me puede gustar algo durante un periodo de tiempo, ir desarrollándolo, ser bueno en eso, ¿sí? Pero después me puedo cansar y puedo ir por otro lado, ¿sí? Perfectamente lo podemos hacer. O sea, no tomen las decisiones como si fueran vitales. ¿Sí? En esto, hagan lo que les gusta hacer. ¿Sí? Si les gusta programar, programen. Si les gusta base de datos, pónganse a estudiar base de datos. O sea, hay especialidades hoy digamos, en un ambiente organizado, en un centro de cómputos, digamos, organizado, por decirlo de alguna manera, en donde están las funciones bien claramente separadas. Eh, Hay lugar para todos y para que cada uno desarrolle su especialidad. O si quiere incluso como profesional independiente, puede ser, yo soy, digamos, por ejemplo, yo soy especialista en seguridad y ofrezco mis servicios como especialista en seguridad para la empresa que lo necesite. Y está muy bien. Y de programar no me interesa absolutamente nada. Lo mío es seguridad, tampoco base de datos. O sea, existe esa posibilidad. O sea, mientras estudias la carrera como el médico, vas a tener que estudiar todo, ¿sí? Anatomía, fisiología, química general, química de lo que fuera. Y después voy a decir, bueno, voy a ser eh, oculista, ¿no? Y te estudiaste todo el cuerpo humano de punto a punto y vos te interesa el ojo, ¿viste? Bueno, acá pasa lo mismo. Vas a estudiar un montón de cosas, pero todo te va a servir para darte cuenta dónde está tu interés. Y ahí ponele todas las ganas y dale por ese lado, ¿sí? Que hay lugar para especialistas. En este momento ya hay lugar para especialistas. El informático generalista ya está tendiendo a desaparecer, ¿sí? Así que mientras estudias, sí, vas a tener que hacer de todo. Pero en tus ratos libres, ocupate de lo que realmente te gusta. Concuerdo con eso. Y es justamente en tus ratos libres donde puedes hacer toda la creatividad que querés. Tipo, puedes estudiar un lenguaje que nos enseña, como en mi caso, Python. Puedes dedicarte incluso a cosas que no tienen que ver con la programación. Por ejemplo, hacer, no sé, algún deporte o hacer alguna huerta o cosas por el estilo. Es curioso. Es curioso, la verdad, porque yo he visto incluso en Tailandia cómo hay así programadores que también son luchadores de Muay Thai. O sea, es curioso cómo realmente eh, l- la gente no se casa con lo que está estudiando. O sea, vos podés, inclusive aparte de tener una profesión, por ejemplo, ya elegiste que querés y te encanta la ciberseguridad, inclusive después de eso, puedes dedicarte también a otras cosas. Vos te estás dedicando ya a la escritura como un escritor. Es bastante curioso cómo uno termina haciendo lo que le apasiona. O sea,
Es muy impresionante. Ah, justo quería preguntarte por el tema de los libros. ¿Qué dificultad tuviste? ¿Realmente cuando empezaste a escribir, tuviste miedo o alguna inseguridad o algo que haya surgido cuando estabas escribiendo? Con el primer libro, obviamente tenía más que miedo, tomé todas las precauciones para no dar mal ese primer paso. Porque hacer, digamos, hacer un muy mal primer libro no hubiera sido un buen comienzo para los demás, ¿sí? Entonces, mi interés era que salga bien el primer libro. Ahora, eh, la pregunta sería, ¿cuándo uno empieza un libro? ¿Y cómo uno empieza el libro? Yo creo que el libro empieza mucho antes de empezar a escribirlo. El libro uno empieza a madurar ideas que no saben que todavía va a ser un libro, va a terminar en un libro. No sé si se entiende más o menos. Uno va tomando vivencias, llega un momento en que todo madura de una manera que decir, esto lo puedo comunicar y yo elegí comunicarlo a través de un libro, ¿sí? Pero ¿cuándo comenzó Algoritmos a tu alcance? Yo creo que comenzó cuando yo empecé a tener mis primeras dificultades para construir algoritmos y trataba de explicarme por qué tuve esas dificultades y cómo superarlas, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo, incluso tuvieron que pasar muchos años de docencia y yo mismo ir encontrando mi propio camino, mis propias ideas para poder eh, decir, bueno, voy a escribir un libro. Y después una vez tomas la decisión y decís, bueno, voy a comenzar. ¿Y cómo comenzaría? Bueno, ¿existe un día en el que yo digo, empiezo a escribir? Sí, existe ese día. Ahora, ¿cómo lo hago? Como se hacen muchas cosas, de la forma que te salga. Pero bueno, yo traté de ser un poquito más metódico. A ver si puedo mostrar algo. Lo primero que yo hago es como, no sé si se ve algo acá, no importa que no se lea. Son mamarrachos, como un mapa mental, ¿sí? Como una sucesión de ideas escritas a mano que dice, bueno, esto va a tener el libro, ¿sí? Esto tiene que ver, esto es el libro de base de datos, escribí un librito de base de datos también sobre modelo relacional, y acá puse la estructura de qué temas quiero que tenga el libro. Entonces, una vez que tengo la estructura, ¿sí? Lo que hago es empezar a escribir. Y por ahí la escritura no es secuencial. No quiere decir que empiece en la hoja uno y siga en la 2 y siga en la 3 porque puede llegar a haber temas que digo, bueno, hoy tengo ganas de escribir de esto y estoy escribiendo algo que está por aquí abajo y después escribo algo por aquí arriba y después se junta todo. Imagino que es como cuando se hace una película. No se filman las escenas eh, una a continuación de la Consecutivas. otra, claro, sino que se filman cosas y después hay una tarea de edición, ¿sí? En donde se pegan todos esos pedazos y sale la película. Pero no sale de casualidad, sino que tuvo que haber habido algún esquema, de decir, bueno, esto va a tener este orden, ¿no? Entonces, eso es lo primero, hacer un esquema. Y después, lo que sí es ponerse a escribir. Acá, ahora estoy escribiendo un libro de Python, un libro de Python básico, ¿sí? Que se llama Python a tu alcance. Es todo a tu alcance, pues es así, bueno, es como, lo tomé como un sello, una firma personal, ¿no? Es decir, esto lo vamos a poner en términos que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Más o menos esa es la idea. Entonces, y aquí empecé a escribir, ya tengo prácticamente, calculo que medio libro escrito. ¿Y cómo hago? Bueno, abro por ahí
el IDLE para escribir un programa y después lo copio al programa aquí y después lo comento. ¿Sí? Hago ese tipo de cosas. Y así voy escribiéndolo y espero que el mes que viene termine. Pero ya tengo otros 4 libros escritos antes, o 5, ¿sí? Entonces ya tengo una práctica de cómo hacerlo. Pero cuando escribí eh, mi hija, mi tío que es periodista, compañeros de trabajo, colegas, a todos les di para que lo lean, para que lo revisen. Gente que estaba en el ambiente y gente que no estaba en el ambiente, para ver qué es lo que entendían y qué es lo que no entendían para, porque yo justamente quería que esté al alcance de todos, ¿no? Que todo el mundo pueda entenderlo. De hecho, eh, cuando lo leyó un tío mío que tenía 82 años cuando lo leyó, fue periodista toda la vida, una persona que escribe maravillosamente. Eh, Me dijo, me dio el ok, me dijo, está muy bien escrito. Entendí a los 82 años qué es un algoritmo. No sé para qué me servirá, pero por lo menos lo entendí. Y eso para mí vale mucho. Vaya que está muy interesante. Entonces podemos rescatar que para comenzar un libro realmente no necesitas empezar desde la primera página. Eso realmente me recuerda mucho a que yo una vez intenté escribir un libro que era más o menos la historia de mi abuelo. Por algunos temas no pude continuar mucho, ¿verdad? Pero era simpático. Yo hacía una recopilación de sus historias, de cuando él se fue al cuartel, a cuando él era niño, cosas por el estilo. Y es como que esa recopilación, yo tenía la idea de que en algún momento la podía plasmar con un orden lógico, o sea, con una orden de historia. Otra cosa que me interesó bastante es eh, tu proceso. Vos primero escribís, o sea, a mano, y después vas reordenando las ideas. Vos haces primero un esquema de qué es lo que querés tocar y después vas escribiendo un poco de cada tema. Algo así sería. Sí, yo digo, bueno, este libro o lo que quiero transmitir son estas ideas, ¿sí? Todo este conjunto de ideas. Después, una vez que tenés todas las ideas que querés transmitir, vos decís, bueno, ¿en qué orden se puede presentar esto para que sea agradable, para que tenga una secuencialidad, un gradualismo de complejidad, ¿sí? Entonces, ahí todas esas ideas las acomodas y llegan a tener una secuencia. Ahora, en el desarrollo, como vos decís, vos podés escribir cosas por separado y después las juntás. Eh, yo, por ejemplo, también tengo un blog. En WordPress empecé a escribir un blog en el que escribo cosas, ¿no? Se llama Nano Papers. eh, y ahí escribo sobre lo que se me ocurre en cualquier momento. Quizá más adelante salga un libro hilando un poco aquellas ideas que están en el blog y, bueno, termine escribiendo algo que nada que ver con tecnología o sí, pero que tiene que ver con cosas que me gusta comunicar, como las historias de tu abuelo, Ah, bueno, que después vos verás y podrás clasificarlas, ¿no? Podrás clasificarlas en historias que tienen que ver con una cosa, con otra y con otra, y de pronto te armás como un índice de temas con ideas relacionadas y termina siendo algo bastante interesante, no solamente para tus recuerdos, sino para que alguien pueda disfrutar la lectura. me hace recordar que también tocaste algo que no tiene que ver con la programación. Era un libro, si no me equivoco, de charlas, de conferencias. Algo así era. ¿Podrías darme una, como de qué era? Sí, el libro es presentaciones efectivas a tu alcance, ¿sí? O sea, cómo comunicar ideas de forma efectiva. Porque es como un subproducto de aquellas cosas que yo hago y que yo he visto como profesor, como disertante, también como jurado muchas veces de concursos docentes en donde otras personas ponían temas, o jurados de tesistas que se recibían.
Entonces, ahí vi cosas buenas y cosas malas en estos 30 años también, en donde yo me tengo que parar frente a 100, 200, 400 alumnos y transmitir una idea, o tengo que sentarme y escuchar lo que otro quiere transmitirme y a los 5 minutos no paro de bostezar, ¿sí? O termina siendo Sí, muy, muy interesante y no puedo, y no quiero que termine nunca esa charla, ¿sí? Entonces, descubrir cuáles son aquellas cosas que hacen que la comunicación sea efectiva, ¿sí? Entonces, ordené todas esas ideas también y las puse en un librito que era más o menos una serie un conjunto de consejos y de técnicas que te permiten armar una charla, ¿sí? Sobre un tema que puede ser vender un producto, dar una tesis, dar una clase, comunicar una idea, eh, comunicar un proyecto y tratar de convencer a alguien de que tu proyecto es bueno. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo haces para transmitirlas de una manera que sea efectiva? Entonces, en mi opinión, las ideas que yo encontré, las junté, estudié el tema en particular del lenguaje verbal, lenguaje no verbal, eh, el peso que tienen las palabras, los gestos, cómo uno se para frente a un auditorio, toda una serie de elementos que hacen que la comunicación sea efectiva. Entonces, eh, basado también en esa experiencia, dije, bueno, tengo algo que decir también en ese tema y lo escribí. Lo puse en un libro y ahí está. Presentaciones efectivas a tu alcance. eso es algo que No lo no tengo en se suele papel, tocar. está en Amazon, Ah, Ángel. Sí. creo que estaba en Kindle, pero físico creo que yo no vi. Eso me... Voy a aprovechar también, voy a tomar un poquito de agua. Mm, Cada uno con su sistema, distintas herramientas, mismo fin. sí. Como decía, eso es algo que no se suele tocar. La parte justo me hace recordar a las veces que yo tenía que pasar frente a la clase y exponer. O sea, a mí me gustaba. Que yo lo haga bien o lo haga mal, ya era otra cosa, pero por lo menos me gustaba. Y creo que es algo que debería de fomentarse un poquito más, porque he visto muchas veces cuando se tiene que presentar el proyecto de último año del colegio. Imagino que también ocurre con el tema de la tesis. La parte de la dicción, la parte de hablar frente al público es algo que no sale muy bien. Por ejemplo, yo antes de esta charla, vos sabés, estaba nervioso, todavía estoy menos nervioso, pero estar frente a alguien que te está mirando mientras vos estás hablando, creo que es algo que se practica muy poco. Y creo que es algo que deberían fomentar un poco más. Creo que va del... O sea, tu libro trata de ayudar un poquito en ese sentido, sí, con todo lo que escuché. Y no sé cómo decirlo, pero aparte de eso, creo que también está un poco el tema de que se da un poco el tema de la parte, ¿cómo decirlo?, de la interacción con los demás. En el tema técnico, en el tema del aprendizaje, se da poco. No sé cómo será en bachilleres de ciencias básicas, ¿verdad? Yo me fui a uno técnico, donde justamente por suerte tuve un profesor que nos hacía exponer, eh, creo que cada 2 semanas tenías que pasar enfrente de la clase y exponer, sacar así tu PowerPoint, más o menos con letras, primero arcoíris con fondos súper brillantes que no se entiende el texto, imágenes súper grandes, texto sobre imágenes, Mm, ir a presentar, ir a tartamudear, a que te traba y te come las palabras hasta que llega tu tercer año y más o menos ya pillas, el profesor te retó lo suficiente para que no vuelvas a poner un fondo colorido. Al final tu PowerPoint es fondo blanco, letra negra, fotito que abarca un pequeñito, un 10% de la presentación nomás, y ahí está tu PowerPoint, y empezás a hablar sin tener que mirar justamente la presentación, cosa que hace mucha gente al comienzo. Y
Y es algo que yo creo que debería de fomentarse un poco más, que el alumno tenga la oportunidad de ir y presentarte frente a la gente y justamente tratar de, no de superar esa timidez que a veces nos agarra como ahora. Um, Sí, ah, comento algo. Yo sé de esa deficiencia que tiene todo el sistema educativo. O sea, todo el tiempo, después como profesionales o como fuera, tenemos que hablar con gente, tenemos que transmitir ideas, tenemos que convencer a otras personas, tenemos que presentar proyectos. Y un proyecto posiblemente que te, te lleve muchos meses elaborarlo, mucho trabajo, y lo arruinas en 5 minutos, ¿no? Porque te parás frente a alguien y le errás al enfoque, le errás a la comunicación, y todo tu trabajo no sirve para nada porque fuiste eh, un, eh, fuiste poco claro en comunicar tus ideas en el poco tiempo que alguien tiene para prestar su atención y escucharte. Entonces, justamente se trata de eso. La universidad no nos enseña de ninguna manera, y yo sí lo que hago es en materias que hoy en cuarto año, por ejemplo, así como tu profesor hace con vos, hago que desarrollen un tema y que lo presenten. Y prácticamente todas las semanas o cada 2 semanas tienen que presentar un tema. Y yo los critico, más allá del tema en sí, los critico en la forma en que lo presentan, cómo están parados, ¿sí? Cómo prepararon sus diapositivas, esas diapositivas llenas de letras que se ponen a leerlo así, es absolutamente inútil y aburrido. Entonces, eh, vamos corrigiendo y al final eh, creo que puedo conseguir que estos chicos tengan más ideas para poder presentar mejor sus temas y poder llegar de una manera más efectiva y más interesante, ¿no? Porque tenemos que hacer que nuestro discurso sea interesante. Y para hacer que sea interesante hay que trabajar en distintas herramientas de presentación que no nos enseñan de ninguna manera. Enseñar PowerPoint no significa que te están enseñando a hacer una presentación, ¿sí? El PowerPoint es una herramienta de soporte visual y el presentador sos vos. Lo que importa es lo que vos tenés que transmitir, ¿sí? me hace recordar, bueno, justo voy a mandar un saludo a mi profesor Omar, que fue quien justamente nos estuvo torturando con los 15 minutos a 20 minutos de presentación, donde te restaba punto por cada minuto que, si vos, por ejemplo, estás menos de los 15 minutos, resta puntos. Si sobrepasás los 20 minutos de presentación, resta puntos. Muy buena forma de hacernos hacer presentaciones cortas y efectivas. Am, Sí. voy a pasarle un poco el link al profesor para que después vea. Eh, si hay algún comentario, gente, si quiere hacer alguna última pregunta antes de terminar la charla, comenten y así. Este es el momento cuando estamos esperando así un comentario, algo último y esperando. Pues... Y creo que podemos dar así terminando la charla. ¿Si te parece, Mariano? Sí, yo te agradezco mucho la invitación. Esto surgió de una manera absolutamente inesperada y la verdad que estoy muy agradecido por muchas cosas. En primer lugar, te agradezco por haber comprado mi libro, sobre todo por haberlo leído, por Sí. haberlo criticado y porque tu crítica fue buena. Entonces, Bueno, creo que todo eso hace que te merezcas un gran gracias de mi parte y por esta invitación también. Y bueno, los invito también a los miembros de tu de la canal de comunidad. YouTube a sumarse al mío, a la comunidad tuya que se sume a la mía y a la mía a sumarse a la tuya para que podamos hacer
una mayor comunidad Un merch, una especie de de merch. gente claro, que entre los dos comuniquemos desde distintos puntos de vista, de distintas alturas de la carrera. Vos estás empezando y yo estoy casi en el otro extremo, eh, eh, para poder formar una idea más completa de todo lo que queremos decir y todo lo que queremos transmitir. Yo comencé en mi canal de YouTube hace un año, eh, casi por obligación, eh, porque se acabaron las clases presenciales. Yo tenía muchos alumnos, era imposible dar una clase virtual a 200 con una herramienta, eh, con una pantallita en donde no le veo la cara a nadie. Entonces dije, bueno, las clases que yo doy las voy a grabar en videos, y lo que hice fue una serie de videos que constituyen básicamente toda la materia que doy en primer año. Bueno, después me entusiasmé y fui haciendo otros videos de otras cosas que tienen que ver con tecnología, con divulgación, con cosas de mi blog, de todo un poco. Empecé a ponerle eh, un Un poco de poco de variedad. condimento, sí, y variedad al canal. Pero bueno, no sé para qué lado seguirá. Posiblemente eh, siga un poco también tu camino enseñando a programar, quizá desde otro punto de vista. Pero bueno, invito a todos, a mi comunidad a sumarse a la tuya a sumarse a la mía, y de ese modo poder crecer juntos, y sobre todo que hagan comentarios, que es lo interesante de esto, que puedan comentar y decir qué temas le interesan para que nosotros desarrollemos. Y bueno, si Sí, quieren un porque próximo realmente sería encuentro, muy también. interesante. Oh, ahí te interrumpí. Sí, Porque sí, sería no, muy no importa. interesante traer Sí, gente. Hay un pequeño retraso por la llamada y el streaming, por eso a veces nosotros nos solapamos, ¿verdad? Bueno, eh, voy a continuar un poco. Sí, porque sería muy interesante traerte de vuelta a este programa con otro tema, porque realmente 30 y tantos años es mucho, mucha carrera para contar. Yo recién estoy empezando con mi primer curso y es tipo, yo creo que para el segundo voy a entender un poquito y menos cagadas voy a hacer, ¿verdad? Am, en la descripción estará el link al canal de Mariano Paches. Y también estará un link a mi Instagram donde pueden escribirme. Si quieren participar en una charla, sean bienvenidos. Escríbanme a mi Instagram. Ahí pueden presentarse diciéndome su nombre, a qué se dedican, qué les gusta hacer en sus tiempos libres, qué les gustaría contar o de qué les gustaría charlar. Créanme que esto es para todo el mundo. Puede ser un fotógrafo, un videógrafo, puede ser un programador, puede ser alguien dedicado al hardware, como puede ser alguien dedicado a cualquier ámbito, porque realmente todos tienen algo para contar y yo y cualquier persona que esté en este directo les encantará escuchar. Suscríbanse al canal y con eso podemos despedir este encuentro. Muchísimas gracias, Mariano. De verdad, te agradezco mucho por haberte sumado al segundo capítulo de estas charlas y espero traerte de vuelta en un próximo capítulo. Voy a darle a End Podcast. Ahí.